Extrañas apariciones en Año Nuevo. El Año Nuevo es una de las fiestas más universales, marcada por el cambio de ciclo, el fin de una etapa y la llegada de un nuevo comienzo. Sin embargo, más allá de la celebración, hay quienes sostienen que esta fecha también está impregnada de una energía especial que altera la percepción de la realidad y abre puertas hacia lo desconocido. Durante la víspera de Año Nuevo, algunos aseguran haber experimentado sucesos inexplicables. Se cree que en estas fechas, las entidades del más allá están más cerca, aprovechando la solemnidad del cambio para manifestarse. Las leyendas urbanas sobre estos sucesos se multiplican y las anécdotas de aquellos que han sido testigos de lo paranormal en estas noches festivas se vuelven comunes en las conversaciones, creando una atmósfera especial. Existen también quienes relacionan estos sucesos con el hecho de que el Año Nuevo es en muchos sentidos un ritual de renovación. Al despedir un año lleno de eventos y emociones, tanto buenas como malas, el inicio de un nuevo ciclo puede simbolizar la oportunidad de dejar atrás las tragedias. Sin embargo, algunas personas creen que en este proceso de limpieza o cambio, ciertas entidades que no han encontrado descanso permanecen esperando que la transición se complete. Estas entidades se manifiestan en momentos de vulnerabilidad. El Año Nuevo, por tanto, se convierte en una fecha cargada de simbolismos, pero también de tensión entre lo que se puede o no ver. En la tranquilidad de la noche, cuando la gente brinda por lo que está por venir, hay quienes creen que el cambio de ciclo puede ser el umbral perfecto para que lo inexplicable se haga presente. La mezcla de expectativas, el miedo a lo desconocido y la cercanía de las celebraciones dan lugar a relatos que siguen circulando de generación en generación, dejando siempre una sensación de intriga. Bienvenido a Bitácora Paranormal. Bienvenidos una vez más a su canal Bitácora Paranormal. Hola comunidad, es un gusto que vuelvan a este que es su hogar de lo desconocido, lo misterioso, donde cada relato nos hace pensar en la pregunta de oro: ¿ellos en verdad existen? Atención. Las siguientes historias tal vez sean un poco fuertes para algunas personas, por lo que se pide discreción por parte de los oyentes. Extrañas apariciones en Año Nuevo. Historia 1. La selva. Me llamo Daniel y soy originario de Yucatán. Soy arqueólogo, igual que mi esposa Sonia. Desde que ella y yo decidimos dedicarnos a la exploración de lugares poco conocidos, siempre nos ha emocionado mucho cada una de las expediciones que hemos hecho. Esta historia ocurrió en uno de nuestros primeros viajes allá por 1985. Era a finales de diciembre y queríamos celebrar el Año Nuevo de una manera diferente. Habíamos oído hablar de unas ruinas arqueológicas en una zona remota de la selva, poco explorada y con escasa documentación. Era un lugar impresionante, cargado de historia y que los locales guardaban con mucho secreto por el miedo de que les quitaran sus terrenos con tal de recuperar los vestigios. Como nos vieron jóvenes, yo creo que no nos tomaron como amenaza y nos dijeron cómo llegar. La idea de encontrarnos con algo nuevo nos emocionaba, así que con nuestras mochilas cargadas y una tienda de campaña, nos internamos en la selva. El camino no fue fácil, la vegetación era densa y había mucha humedad. Llegamos al atardecer a un claro donde las ruinas se alzaban. Decidimos instalar nuestra tienda de campaña cerca, a una distancia prudente, y prepararnos una pequeña fogata para pasar la noche. A medida que se hacía de noche, se empezaron a escuchar los ruidos habituales de la selva: grillos, ranas y el ocasional aleteo de un ave nocturna. Sin embargo, mientras cenábamos, algo nos alertó. Un ruido distinto, como un zumbido lejano, empezó a escucharse. Al principio, pensábamos que era un avión, pero pronto descartamos esa posibilidad.
El sonido era demasiado constante, como si algo estuviera fijo en el aire. Decidimos ignorarlo y continuar con nuestra pequeña celebración. Habíamos traído un reloj que nos ayudaría a llevar la cuenta regresiva para el año nuevo, y nos reíamos mientras hacíamos un brindis improvisado con nuestras botellas de agua. Pero entonces vimos las luces. Primero fueron destellos suaves en el cielo, como estrellas que regresaban a su posición original. Luego se intensificaron, formando patrones extraños. Una luz azulada comenzó a descender lentamente, iluminando la selva como si fuera de día. Nos sorprendimos mucho y hasta cierto punto estábamos asustados porque no entendíamos lo que sucedía. La luz descendía hacia las ruinas y el zumbido se hacía cada vez más fuerte. «¿Qué es eso?», susurré, pero Sonia no respondió. Ambos nos miramos y sin hablar apagamos la fogata y nos escondimos entre la vegetación. Desde nuestra posición pudimos ver cómo una enorme nave flotaba sobre las ruinas. Era ovalada, con una superficie negra y lisa que reflejaba la luz de manera extraña. De la nave descendieron haces de luces y, para nuestro horror, vimos como varias figuras emergían de ellos. Eran criaturas altas, de extremidades alargadas y movimientos fluidos extraños, como si flotaran. Su piel brillaba ligeramente y sus ojos emitían un resplandor tenue. Lo más desconcertante fue cuando las vimos atravesar los muros de las ruinas, como si estos no existieran. Parecía que buscaban algo. Nos quedamos paralizados. Las criaturas parecían comunicarse entre sí con gestos. De vez en cuando, una de ellas se detenía, como si hubiera encontrado algo interesante, y luego continuaba su exploración. El tiempo pasaba lentamente. Cada minuto se sentía como una eternidad. Finalmente, después de lo que parecieron 20 minutos, las criaturas comenzaron a regresar a la nave. Lo hicieron de la misma manera, atravesando los muros de roca como si fueran humo. Una de ellas se detuvo un momento y juraría que miró en nuestra dirección. Mi corazón casi se detuvo, pero no hizo nada. Solo subió alas de luz y desapareció dentro de la nave. Cuando la última criatura entró, la luz se intensificó y en un abrir y cerrar de ojos, la nave desapareció en el cielo. El zumbido cesó, dejando un silencio abrumador en la selva. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Finalmente, mi pareja rompió el silencio. ¿Qué era eso? Yo no le contesté. Solo nos quedamos ahí, abrazados, tratando de procesar lo que habíamos presenciado. La noche se sintió interminable. No pudimos dormir, temiendo que las criaturas regresaran. Cuando amaneció, salimos con cautela de nuestra tienda. Nos acercamos a las ruinas, buscando alguna evidencia de lo que había sucedido. Todo parecía intacto, excepto por una grieta en el suelo que no habíamos notado antes. Era profunda y dentro de ella había extrañas marcas. Decidimos no investigar más y regresamos al campamento para empacar. Dejamos la selva ese mismo día. Desde entonces, hemos contado nuestra historia a unos pocos amigos cercanos, pero nadie nos cree. Algunos dicen que fue una alucinación causada por el cansancio o el ambiente de la selva. También nos han dicho que a lo mejor comimos algo que nos hizo alucinar, pero nosotros sabemos muy bien lo que vimos. Historia 2. Un invitado. Hola comunidad, les mando una historia que me ocurrió el año pasado en Puebla. Me tocó trabajar el turno de la tarde el mero 31 de diciembre. Ese día terminé bien cansado y para variar casi no había camiones. Me tuve que esperar un gran rato hasta que pasó uno. Ya era tarde y las calles estaban desiertas. Todos en la ciudad ya se preparaban para celebrar el año nuevo. Ese día, yo me sentía más cansado que de costumbre. Recuerdo que me había costado mucho dormir la noche anterior. Me entretuve viendo por la ventana cómo las pocas personas en la calle iban bien apuradas, cada quien en sus cosas, mientras yo solo pensaba en llegar a mi casa, cenar con mi familia e irme a dormir.
Ni ganas me daban de esperar a que dieran las 12. Había pocas personas en el camión y por lo mismo, todo iba en silencio. Como que todos iban igual de cansados. De repente se subió un hombre y me pidió permiso para sentarse en el asiento junto a mí. Me dijo algo acerca de que siempre todos se le quedan viendo y nadie se le quería acercar. Yo le dije que no se preocupara, que así era la banda, pero que no se agüitara. Y hasta ahí, todo tranquilo. De repente, me empezó a contar de su vida, de su familia, que no lo valoraban, que lo hacían sentir una basura y cosas así. Por lo visto, era de esas personas que necesitan quien las escuche para desahogarse y pues me tocó a mí, ni modo. De repente, ya estaba llorando y yo no sabía qué hacer o qué decirle. «No tengo a nadie», me dijo con voz quebrada. «No tengo dinero, no tengo trabajo. Me gasté lo último que me quedó en este pasaje. Estoy completamente solo». Me sentí muy mal por él. No me sentía capaz de dejar a alguien así en la calle, especialmente en una noche como esa. Fue entonces cuando le ofrecí algo que nunca me imaginé que diría en una situación como esa. «Si quieres, vente conmigo a pasar el año nuevo en mi casa. Siempre hacemos mucha comida. Vienen varios de mi familia y amigos que invitamos. No tienes que estar solo». Sus ojos se iluminaron por un instante, como si esa pequeña oferta fuera lo único que le diera algo de esperanza. No pude evitar sentirme aliviado por haberlo invitado. Él aceptó y me acompañó a mi casa. Cuando llegamos ya estaba todo muy avanzado. Mis papás, mis hermanos, mis primos y algunos amigos ya habían llegado y estaban en la cocina preparando la comida o platicando en la sala o en el patio. Había unos niños quemando cohetes en la calle, una bocina con cumbias a todo lo que daba y así, lo normal de esa fecha. Mi invitado, aunque agradecido, se mantenía algo distante, como si no quisiera incomodar a nadie. Le ofrecí algo de tomar y lo dejé solo por un momento mientras ayudaba con los últimos detalles de la cena. El resto de los invitados empezó a llegar poco después. No era la primera vez que tenía visitas en casa. Teníamos la costumbre de recibir siempre a un montón de personas para convivir. Estaba terminando de poner unos platos en la mesa cuando escuché que alguien me hablaba. Era uno de mis amigos de la infancia, un tipo extrovertido que siempre era el alma de las fiestas. «Oye, ¿y ese amigo quién es o qué?», me preguntó en voz baja mientras señalaba a mi invitado, que estaba sentado en una esquina de la sala, mirando hacia el suelo. Le expliqué que lo había encontrado en el camión muy mal y que lo había invitado a cenar con nosotros. Mi amigo me miró con una expresión extraña, como si algo no estuviera bien. «No quiero asustarte, pero ¿estás seguro de que está bien?», dijo entrecerrando los ojos mientras observaba al hombre. «Se parece un montón a un cuate que vivía en mi colonia. Era un tipo que siempre andaba solo. Lo que se me hace raro es que este cuate que te digo se suicidó hace como 3 o 4 años, en esta misma época». El comentario me dejó en shock. Mi amigo comenzó a contarme más detalles sobre este hombre, que según él era un chavo tranquilo, pero luego empezó a meterse cosas y su familia ya no lo aguantaba. De repente, como que se componía y andaba bañadito y arreglado, pero luego otra vez se tiraba al vicio. Había personas que hasta le regalaban comida o dinero de vez en cuando. Me contó el chisme y la neta es que varias cosas sí coincidían con lo que me había contado en el camión, pero pues yo pensé que no era más que pura coincidencia. Miré a mi invitado, que ahora parecía aún más distante, con la mirada perdida. Por un momento hasta pensé que se había metido algo. Decidí que debía preguntarle más para tranquilizarme. Al final de cuentas era un extraño y yo, en un arrebato de buena voluntad, lo había invitado a mi casa, antes de que pudiera acercarme a él. Mi amigo siguió hablando. «No sé, compa, a lo mejor no es él, pero está igualito. Hasta se viste igual». Ya mejor ni le contesté. Me dirigí hacia la sala donde se encontraba mi invitado, pero cuando entré, el sillón estaba vacío. El hombre ya no estaba ahí. Me acerqué a la puerta y la revisé, pensando que tal vez había salido sin que nadie se diera cuenta, pero la puerta no se había movido. Nadie había escuchado que la abrieran o que alguien pasara por ahí.
Salí al patio, revisé las habitaciones e incluso el baño, pero no había rastro de él, como si hubiera desaparecido en el aire. Mis amigos y familiares comenzaron a preguntarme qué había pasado. Nadie había visto que el hombre se fuera. Había llegado ahí, estuvo con nosotros durante un tiempo y parecía que se había desvanecido de pronto. Mi amigo, que había hablado de él, también se quedó muy confundido en la entrada de la sala. Aún así, con todo el ruido que había en la casa, todavía llegué a pensar que por eso nadie se había dado cuenta cuando salió de ahí. No sé si esa noche fue producto de mi imaginación, si mi mente creó a ese hombre por pura compasión o si realmente fue algo más allá de lo que puedo comprender. Nunca lo volví a ver, aunque por algunos meses lo estuve buscando en las calles cerca de mi casa o cada que subía un micro, pero ni rastro de él. Historia 3. Un ritual de Año Nuevo. Cuando era niño, mis padres me llevaban cada 1 de enero a un evento muy peculiar, algo que nunca pude entender bien, pero que con el tiempo se convirtió en una tradición extraña que ni ellos mismos parecían cuestionar. Era una especie de misa o quizás una conferencia con un brujo que, según mi madre, nos diría cómo sería el año siguiente y qué deberíamos hacer para tener éxito en nuestras vidas. Al principio lo tomaba como algo normal, una especie de ritual familiar, como si fueras cada domingo a la iglesia, por ejemplo. Recuerdo que la primera vez que fui tenía apenas 7 años. Nos dirigimos a una colonia que nunca me había gustado. Era una zona oscura, con calles estrechas y un ambiente feo. De esos lugares que no sabes por qué, pero te parecen peligrosos. Las casas eran viejas con paredes descascaradas y el lugar apenas tenía unos cuantos postes de luz con lámparas. Todo en esa colonia parecía estar sucio, como si nadie hubiera limpiado en años. Sin embargo, siempre había un montón de gente. Personas de todas partes de la Ciudad de México caminaban por las calles empinadas. El lugar donde se celebra este evento era un pequeño edificio de una sola planta, con las paredes cubiertas de manchas de humedad. Dentro, el aire era muy denso y se mezclaba con los olores de incienso y algo más, algo metálico que nunca pude identificar. Los bancos y las sillas estaban ocupados, pero lo que más me llamaba la atención era el ambiente pesado del lugar. Todos esperaban en silencio. El brujo se encontraba en el centro del salón, rodeado por un pequeño altar lleno de velas, figuras extrañas y símbolos que nunca entendí del todo. Su presencia era imponente, aunque era muy flaco y se encorvaba por la edad. Tenía el rostro arrugado, su piel parecía de cera y sus ojos eran pequeños. Vestía una capa oscura y en sus manos llevaba siempre un bastón que usaba como si fuera una extensión de su cuerpo. Los murmullos se detenían en cuanto él comenzaba a hablar y todos escuchaban con atención. El brujo comenzó su ritual de siempre, hablando sobre las energías del año nuevo, sobre las bendiciones que nos esperaban. También nos advirtió sobre los obstáculos que tendríamos que enfrentar. Todo parecía un discurso común hasta que, de repente, uno de los asistentes comenzó a gritar. Era un hombre de mediana edad, alto, de rostro pálido, que de pronto se dejó caer al suelo convulsionando violentamente. La gente se levantó asustada, pero el brujo, como si ya lo hubiera previsto, se adelantó rápidamente hacia él. «¡Póngalo en el suelo frente a mí!», gritó, mientras extendía sus manos hacia el hombre. La multitud obedeció sin cuestionar, formando un círculo alrededor del cuerpo convulsionado. El brujo se arrodilló junto al hombre y, con una calma aterradora, comenzó a hacer movimientos extraños con las manos, como si estuviera tocando algo que solo él podía ver. En la habitación no se escuchaba nada más que el sonido de sus palabras, mezcladas con los gritos del hombre que se retorcía en el suelo. A medida que el brujo trabajaba con sus manos vacías, parecía que estaba llevando a cabo una operación quirúrgica, moviendo sus manos de una manera precisa, pero sin ningún tipo de instrumento. Lo que más me impactó fue que, de repente, le abrió la camisa al hombre como si estuviera haciéndole una incisión en el pecho. Todos estábamos observando en silencio, algunos con las manos tapándose la boca, otros con el rostro pálido. Yo, que apenas comprendía lo que estaba sucediendo, no podía apartar la vista, atrapado por algo que no podía explicar. Este hombre
Este incrédulo ha venido aquí con malas intenciones, dijo el brujo con voz grave, mientras sus manos seguían moviéndose como si estuviera extrayendo algo del cuerpo del hombre. Quiso ponerme una trampa, quiso burlarse de los espíritus que me protegen, pero hoy aprenderá. Yo sentía mucho miedo con cada palabra. La gente estaba quieta, en absoluto silencio, mirando con temor. El brujo, con su ritual, hablaba de una forma extraña, casi como si estuviera dirigiendo una ceremonia en otro plano. De repente, el lugar se llenó como de una especie de niebla o de humo que no sé de dónde salió, pero con las cosas que el brujo decía, como que se salió toda esa nube extraña de golpe. Cuando finalmente el brujo terminó, el hombre dejó de convulsionar. Su cuerpo quedó quieto, pero algo parecía haber cambiado en él. No sé si estaba muerto. Mis papás nunca quisieron decirme. El brujo se puso de pie y nadie se movió. Ese mismo año, el brujo murió. Mi familia dejó de ir a esos eventos, y aunque mis padres nunca hablaron de lo que ocurrió, siempre me sentí extraño cada vez que recordaba aquella noche. Nunca más se mencionó al brujo, y el lugar donde se realizaban esas reuniones cerró como si nunca hubiera existido. Recuerdo que mis padres, después de aquello, nunca volvieron a llevarme a ningún tipo de conferencia o misa similar. Los relatos paranormales ocurridos durante la celebración del Año Nuevo reflejan mucho más que simples manifestaciones de lo desconocido. Son, de cierto modo, una prueba más de la relación que existe entre el presente y el futuro. Es importante comprender que estas historias no son meras coincidencias ni fantasías alimentadas por el miedo. Son relatos que han perdurado a través del tiempo, como ecos de experiencias compartidas que se transmiten entre generaciones. En cada familia, en cada círculo social, siempre hay alguien que tiene una historia extraña. Cada vez que una persona comparte una de estas historias, la percepción del Año Nuevo cambia un poco más. Deja de ser únicamente una fiesta y se convierte en un espacio donde lo real y lo paranormal conviven. Es posible que nunca sepamos con certeza qué ocurre en la transición de un año a otro. Quizás no haya ninguna razón lógica para que las manifestaciones paranormales se intensifiquen en esa noche en particular. Sin embargo, lo que sí es indiscutible es que estos relatos nos invitan a reflexionar sobre los límites de nuestra percepción y sobre las fuerzas que operan en el mundo que no podemos ver. Así que aunque las historias de lo inexplicable del Año Nuevo puedan parecer meras leyendas o supersticiones, forman parte de un fenómeno cultural y psicológico que sigue vivo en nuestra sociedad. Nos recuerda que, a pesar de los avances científicos y tecnológicos, hay aspectos del ser humano y de la realidad que aún nos desafían y nos sorprenden. Cada vez que alguien comparte un relato paranormal, ya sea en una reunión familiar o con amigos, comprobamos de nuevo que el misterio nunca desaparece, sino que se transforma y sigue siendo una parte fundamental de nuestra experiencia humana. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Esto fue Bitácora Paranormal. Bitácora.